Hola, mi amigo querido. Espero que donde quiera que te encuentres, la paz y el amor de Cristo esté contigo. Deseo además que las bendiciones del cielo sean sobre ti y sobre tu familia. Yo desde acá, desde mi hogar, te envío un fraternal saludo y quiero compartir contigo en esta mañana un mensaje que viene de parte de nuestro Señor Jesús para ti y para mí. Sabes, todos sabemos cómo se está tornando el mundo. Todos estamos viendo que cada día la situación se pone cada vez peor. Muchos amigos me escriben preocupados, preguntándome qué va a pasar en lo adelante. Y es por eso que me vi inspirado a través del Espíritu Santo traer estas palabras para cada uno de nosotros en esta mañana. Y el título que le puse a este mensaje se hace llamar ¿qué hacer? ¿Qué hacer en medio de una crisis? ¿Qué hacer en medio de esta pandemia? ¿Qué hacer en medio de esta crisis que está golpeando a toda la humanidad? Mi amigo querido, ¿crees que Jesús tenga poder para calmar cualquier tempestad que pueda llegar a tu vida? Vamos a la palabra de Dios para saber si Cristo Jesús en verdad tiene ese poder para calmar, para restaurar, para sanar y para que tu vida se torne en una totalidad, en una total tranquilidad. A pesar de estar mirando a tu alrededor un mundo que está a punto de colapsar en medio de esta pandemia, que está trayendo una gran crisis y que dicha crisis traerá un gran caos para esta humanidad. Pero antes vamos a orar. Oramos. Padre de amor y misericordia, gracias quiero darte, Señor, por inspirarme a predicar tu palabra. Gracias por inspirarme a buscar tu rostro, por inspirarme a apartarme del mal y andar en rectitud delante, no solamente delante de ti, sino también delante de los hombres. En esta hora me presento ante ti, Señor, para enviar un mensaje al mundo, mensaje que también me va a ayudar a mí espiritualmente. Pero te ruego, Señor, que las palabras que aquí se digan no sean palabras de hombre, sino palabras que vengan de lo alto. Que el Espíritu Santo tome el control de mi vida y que cada amigo, cada familia y cada hermano en Cristo que escuche este mensaje lo lleve a reflexionar y tome una decisión en su vida. Bendice a cada hermano, a cada amigo y a cada familia que va a escuchar este mensaje. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Te invito, mi amigo, a que vayas a la palabra de Dios si tienes tu Biblia a la mano y me acompañes en la lectura que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 en adelante. Y aquí vamos a sacar el mensaje que nuestro Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Me siguen? San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Y aquel día cuando cayó la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le recibieron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca, de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, en este caso Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y despertándole le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y temieron en gran manera y se decían el uno al otro, ¿qué clase de hombre es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amados del cielo, aquí nos encontramos con una de las tantas y grandes promesas
que nuestro Señor Jesús nos ha dejado en su palabra. Amados, uno nunca sabe cuándo en la vida va a llegar una crisis. Las crisis vienen de repente. Las crisis llegan de golpes. Las crisis, mis amados, llegan inesperadamente. Las crisis amenazan nuestro bienestar, tanto físico como mental y espiritual. Y cuando estas crisis llegan a nuestra vida, pasan dejando tristezas, pasan dejando dolor, lágrimas, sufrimientos, dejan corazones destrozados. En fin, mis amados, las crisis llegan cuando menos la esperamos, pero cuando llegan a nuestra vida, arrasa con todo lo que se encuentra en su camino. Y lo más triste de todo esto es que muchas veces somos alertados de muchas de las crisis que pasan por nuestra vida y hacemos caso omiso a ese aviso. Muchas veces, amados del cielo, estas crisis llegan a nuestra vida producto de los desastres naturales. Otras veces las crisis llegan por desastres provocados por el hombre. En otras ocasiones las crisis llegan por problemas económicos, también llegan por una enfermedad física, llegan por la pérdida de un ser amado, llegan por la ruptura de una familia, y la lista no tiene dónde parar. ¿Saben? El siglo XXI, que es el que estamos viviendo actualmente, y reitero esto como un recordatorio para muchas personas que no saben en qué siglo de la actualidad están viviendo, y no es una broma, mis amados. Y con esto no quiero ofender a nadie, pero se han hecho encuestas, se han hecho experimentos sociales en las calles, preguntándole a muchas personas en qué siglo de la historia estamos, y muchos se quedan con su mente en blanco, porque no saben dar una respuesta correcta. Y así está el mundo, así está la humanidad. Andan de aquí para allá como ovejas descarriadas, sin saber qué hacer, y lo único que les importa es sobrevivir. Y no es un secreto esto, mis amados. Esto no es un secreto para nadie. Todos lo saben. Pues para recordatorio a muchos, este siglo comenzó el 1 de enero del año 2001. Y se supone que culminará el 31 de diciembre del año 2100. Mis amados, un siglo está compuesto por 100 años, para aquellos que no lo saben, o un aproximado de unos 36.500 días. Así que, sacando mis cálculos, faltan unos 78 años con 3 meses y unos días para que culmine este siglo. Y amados del cielo, aunque la palabra de Dios nos dice en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36, que el día y la hora que vendrá nuestro Señor Jesús, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino que solo lo sabe el Padre. Yo me atrevería a decir, sin poner fechas, escucha bien, yo me atrevería a decir sin poner fecha, sin poner día ni hora, que la humanidad no verá un siglo 22. Y estoy seguro que muchos estarán de acuerdo conmigo, porque todo aquel que ha tomado con seriedad este libro llamado la Biblia, la palabra de Dios, y ha seguido todos los acontecimientos proféticos que encontramos en Daniel, en Apocalipsis, desde la antigüedad hasta la actualidad, saben en qué lugar de la historia nos encontramos. Pero mis amigos, mis amados del cielo, el mensaje de hoy no es para hablar de profecías. El mensaje de hoy tiene que ver con la preparación que tenemos que tener para la crisis final que le pondrá fin a este mundo de pecado. Antes de entrar, antes de analizar o penetrar en el mensaje de hoy, vamos a hacer un recordatorio de algunos de los desastres, tanto naturales como también provocados por el hombre, vivido, experimentado y sufrido por esta generación, desde que comenzó este siglo XXI hasta la actualidad. Y que han dejado, por cierto, una gran crisis, no solo en los países afectados, sino que también en todo el planeta en el cual vivimos. Y dichas crisis han dejado desesperación. Estas crisis han dejado dolor, sufrimiento, tristezas,
han dejado muerte. Y la humanidad corriendo de aquí para allá sin saber qué hacer y sin esperanza alguna. En el mismo año que comenzó este siglo, que fue en el año 2001, podemos recordar el impacto que ocasionó no solamente este país que se considera el más poderoso de todos, sino que el mundo entero sufrió estos acontecimientos y fueron los 4 atentados ocurridos la mañana del día martes del 11 de septiembre del año 2001, entre las 8:46 de la mañana y las 10:28 de la mañana. Es decir, en tan solo 1 hora y 42 minutos, esos 4 atentados que sufrió este país fue suficiente para que la estabilidad, la economía, la paz, la tranquilidad de este mundo cambiara totalmente. Este evento marcó en gran manera el inicio de este siglo, y aunque todavía faltan 4 años para llegar al primer cuarto de siglo, ¿cuántos desastres hemos visto? Hemos visto incendios en el mundo entero, maremotos, tsunamis, terremotos, huracanes, inundaciones, y como si fuera poco esta pandemia que nos azota ya casi por 2 años en todo el planeta, y está de más decirle las grandes cifras de muertes que han dejado todos estos desastres. Y aún así, mirando los acontecimientos, mirando estos desastres, mirando las crisis que golpean nuestro bienestar, la mayoría cree que esto va a mejorar. La mayoría cree que volverá toda la normalidad y que volverá la paz y la vida social como lo era anteriormente. Amados, volviendo al pasaje bíblico que leímos al principio, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, vemos que Jesús se encuentra frente a una gran multitud en la orilla del mar de Galilea. Se había pasado todo el día sanando y predicándoles sobre el plan de salvación y la venida de su reino. Pero llegada la noche y viendo que la multitud aún continuaba allí, decidió retirarse al otro lado del mar para descansar. Así que se subió en la barca de los discípulos, e inmediatamente zarparon. Pero como estaba tan cansado nuestro Señor Jesús y tan hambriento, buscó un lugarcito en la popa del barco e inmediatamente se quedó totalmente dormido. Los discípulos comenzaron a dirigir aquella embarcación en medio de la tranquilidad de la noche. Era una noche totalmente hermosa, una noche fresca. La luna y las estrellas resplandecían todo aquel mar de Galilea. Era una noche perfecta, mis amados. En los discípulos se denotaba paz, se denotaba tranquilidad. Sus corazones estaban llenos de gozo, de esperanza. Veían cómo el ministerio de Cristo iba creciendo cada vez más. Veían cómo las personas aceptaban la verdad en Cristo. En verdad se sentían útiles en la obra del Señor. Pero en medio de esa paz, en medio de ese gozo y tranquilidad, sucedió lo inesperado. De pronto, de repente, y sin que ellos lo esperaran, el cielo se oscureció. Ya no resplandecían la luna y las estrellas. Ya no soplaba esa brisa fresca. De la nada apareció una gran tormenta, una enorme tempestad que comenzó a golpear fuertemente aquella embarcación. Comenzaron las olas arrojadas por los fuertes vientos, a entrar en aquel barco, de tal manera que el barco comenzó a hundirse. Mis amados, los discípulos eran llevados por aquella tormenta de aquí para allá. Y cuanto más se esforzaban, nada podían hacer. Cuanto más esfuerzos hacían, más se complicaba la situación. Pero ellos decían que podían y seguían dirigiendo el timón de aquella embarcación. Y con todas sus fuerzas, con toda la intención de controlar la situación, ellos seguían luchando para que aquel barco no se fuera al fondo del mar. Pero mis amados, era imposible. La tempestad era demasiado fuerte. Ya los discípulos habían gastado todos sus recursos. Los discípulos apenas tenían fuerzas para continuar. Ya se les habían agotado todas sus fuerzas, todas sus experiencias. Ya no tenían nada que hacer para salvar aquel barco y mucho menos para salvar su propia vida. La tempestad ya los estaba venciendo.
La tempestad los estaba agobiando. La tempestad los estaba condenando a las tumbas líquidas para morir ahogados y ya no tenían esperanza alguna. Ya no había solución a sus problemas. Habían luchado tanto. Habían hecho todo lo posible, pero no habían conseguido respuesta alguna. Lo único que habían conseguido los discípulos fue cansarse. Lo único que habían conseguido estos hombres fue más problemas. Ya el barco estaba lleno de agujeros y estaban a punto de hundirse en aquellas aguas heladas. Amados del cielo, quiero que recuerden algo, que todos los discípulos, escuchen bien, todos los discípulos, excepto Judas y Mateo eran expertos pescando, eran pescadores profesionales, habían pasado toda su vida en el mar, eran expertos ante situaciones como estas, por eso se sentían tan seguros de sí mismos, se sentían capacitados para salir victoriosos de aquella situación. Ellos estaban tan seguros que creían que podían resolver esa situación sin la ayuda de nadie. Es por eso que se cansaron. Es por eso que se gastaron. Se gastaron insistiendo por sus propios esfuerzos. ¿Saben? Este suceso ocurrió hace aproximadamente unos 2000 años. Y a través de la historia vemos que este mismo suceso ocurre una y otra vez en nuestra vida. Los discípulos eran expertos, como ya les dije, eran profesionales, tenían título de oro como pescadores. Desde que abrieron sus ojos al mundo, lo primero que vieron fue una red, un barco y un mar. Desde pequeños sus padres, sus parientes y sus amigos le enseñaron esta profesión. Por tanto, se habían convertido en maestros, en licenciados en esta materia. ¿Tienen idea ustedes cuántos bomberos, cuántos rescatistas, cuántas personas, personal médico, cuántos militares a través de la historia se han sentido confiados por su experiencia? Se han sentido seguros por confiar en su profesión, por confiar en sus propias fuerzas y han perdido su vida por intentar salvar o restaurar a otros. Amados, esta pandemia que nos azota y que sorprendió al mundo entero, dejando a su paso muchas muertes y aún la lista no para, dejando a su paso una crisis mundial, dejando lágrimas, dolor y sufrimiento, también se ha llevado a muchos profesionales expertos en la materia, se ha llevado a médicos, se ha llevado a auxiliares médicos como enfermeras y enfermeros y a muchos más que pertenecen a esa misma rama de la salud. Todos estos profesionales que les he mencionado se habían enfrentado a situaciones difíciles y habían salido victoriosos porque tenían pleno conocimiento de su profesión, pero un día se encontraron con una situación donde sus conocimientos, donde su profesionalidad, donde sus experiencias no les sirvieron para nada y por confiarse perecieron. Y eso mismo hubiera pasado con los discípulos si Jesús no se hubiera encontrado en aquel barco. Porque después que ellos habían agotado todas sus fuerzas y todas sus experiencias, después de haber agotado todo su profesionalismo, se cruzaron de brazos y se dijeron: ya no hay más que hacer, todo está perdido. Este barco se encuentra partido en pedazos, está lleno de agujeros por todas partes, ya no hay solución alguna y solo nos espera la muerte. Hoy día están los hospitales abarrotados. Se han hecho instalaciones extras para poder internar más y más contagiados por este virus. Pero cuanto más se esfuerzan los médicos, las personas fallecen por muchas razones. Y la razón número uno es que esta pandemia no está, escucha bien, mi amado, no está en las manos de ningún ser humano. Por muy profesional que sea, por muy experto que seas en la materia,
Y lo único que hacen es cruzarse de brazos estos profesionales y esperar un milagro. Pero mis amados, los milagros no vienen del ser humano. Porque en el ser humano no hay poder. Los milagros vienen de Dios. Escucha esto, los milagros vienen de Dios. Así que ¿por qué razón confías en tus propias fuerzas? ¿Por qué razón confías en el ser humano? En lo que te dice el ser humano. Al final tu destino, escucha bien, al final tu destino está en las manos de Dios. Pero Dios no hará nada por ti si tú no le buscas, si tú no le pides un SOS a Cristo Jesús. Mi amado del cielo, ¿quién podrá hacer algo por nosotros en medio de esta crisis? ¿Quién podrá hacer algo por nosotros en medio de esta crisis? ¿Sabes que eso mismo se decían los discípulos unos a otros en medio de aquella tempestad? Y eso mismo pasa en nuestra vida, cuando nos cansamos de buscar soluciones humanas, cuando tratamos de resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, cuando nos disponemos a buscar una mejor vida, cuando nos sentimos cansados por los tropiezos de la vida. Pero déjame decirte, mi amado, cuando veas que ya no puedes más, no sigas luchando solo. No. Esa poca fuerza que pueda quedarte, esa poca fuerza, esa poca energía que queda en ti, úsala para pedir socorro, para pedir ayuda, pero no ayuda humana, sino es el momento preciso para pedirle ayuda a Cristo Jesús. Bendito sea su nombre hoy y siempre. Cuando los discípulos, escucha bien, cuando los discípulos quedando allí, cruzados de brazos, mirándose unos a otros y sin saber qué hacer, de pronto se le ocurrió una idea a Pedro y comienza a sonreír y a decirle a los demás: no se preocupe, ya encontré la solución, así que ya no vamos a perecer. Y los demás se quedan mirando a Pedro y se preguntan: ¿será que se ha vuelto loco? Y Pedro, con la poca fuerza que le quedaba, dice: en este barco se encuentra la solución de nuestro problema. Este barco no está solo. En este barco viaja el carpintero divino. En este barco va el hacedor de todas las fuentes de las aguas. En este barco viaja el que tiene el control absoluto de la naturaleza misma, y es nuestro Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, mis amados. Porque Él está y estará siempre en el barco de nuestra vida. Todo está en reconocer que Él siempre está a tu lado, y que por muchos sinsabores que pases en la vida, que por muchos sufrimientos, angustias y dolor que puedas estar pasando, Él está ahí a tu lado, esperando que tú le des la oportunidad de entrar a tu vida. ¿Saben? Después que los discípulos se acuerdan de que Cristo Jesús va con ellos en esa embarcación, vuelve a renacer la esperanza en ellos. Pedro toma la iniciativa, toma la decisión de ir arrastrándose y con mucha dificultad hacia donde se encontraba Jesús, que allí se encontraba durmiendo en la popa del barco. Y lo despierta y le dice: Señor, hemos hecho todo lo posible por resolver este problema, pero hemos fracasado. Ya no tenemos alternativa. Solo tu mano gloriosa, solo tu mano de amor y de poder puede ayudarnos. Amados del cielo, ¿creen ustedes que Jesús estaba ausente de lo que estaba sucediendo? ¿Creen ustedes que Jesús está ausente cuando nos sucede algo en nuestra vida? ¿Crees tú que Jesús está ausente en este momento en tu vida? Pues no, mi amado. Porque de ser así, su palabra fuera una total contradicción. Y podemos encontrar infinidades de versículos en toda la Biblia
de que Él está y estará siempre con nosotros. Miren, una cosa es decir, yo estoy contigo, mi hermano. No te preocupes. Yo voy a orar por ti. Espiritualmente podemos sentirnos apoyados y unidos los unos a los otros. Pero físicamente estamos a cientos y miles de millas de distancia. ¿Cuántas personas me piden que oren por ellos? Mi pueblo está en este momento pasando la peor crisis. Y muchos me escriben y me piden que ore por ellos. Y yo desde acá oro mucho por ellos. Espiritualmente me siento cerca de ellos, pero físicamente estoy a cientos y miles de millas de distancia. Pero Cristo Jesús está a tu lado. Cristo Jesús está ahí sintiendo tu respiración, sintiendo tu corazón latir. Entonces, si es así, ¿cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces, a pesar de tenerlo a nuestro lado, no estamos con Él. Con frecuencia nos alejamos de Dios, le damos la espalda a Dios y luego decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué las cosas me van mal si yo busco a Cristo? Pero no es así. No buscamos a Dios lo suficiente. Solo nos acordamos de Él cuando necesitamos o cuando tenemos un problema en nuestra vida. Nos preguntamos muchas veces, si Cristo Jesús está conmigo, ¿por qué me suceden tantas cosas malas? Y ahí es donde se pierde la fe. Ahí es donde se pierde el desinterés por creer y confiar en Cristo. Mis amados, el hecho de que Cristo esté con nosotros no significa que nunca vamos a tener aflicciones. Hay momentos que pasamos por dificultades, por cosas bien duras, pero eso no significa que Cristo nos abandonó. En medio de las crisis que se nos presentan en la vida, Cristo Jesús está y estará siempre a tu lado. Pero solo hará algo por ti si tú, escucha bien, mi amado, si tú se lo permites. Nunca lo olvides, mi querido. Saben, cuando nosotros perseveramos con fe en esos malos momentos que nos traen las crisis y ponemos nuestra confianza en Dios, obtenemos algo que nos beneficiará y que ha beneficiado a muchos y que me ha beneficiado a mí y en gran manera. Y es que ganamos madurez y crecemos en nuestra vida espiritual. El oro, para que brille, tiene que pasar por un proceso. Y el proceso del oro, para llegar a convertirse en joya, en prenda, es bien duro. Ese es el mismo proceso que tenemos que pasar tú y yo para poder ganar esa madurez y crecer en nuestra vida espiritual. Por eso muchas veces Cristo Jesús permite que pasen crisis por nuestra vida. Es para que podamos templar nuestro carácter y nuestra relación con Él. Amados, no hay nada en este mundo que nos transmita más seguridad y más confianza que saber que Cristo Jesús está con nosotros, a nuestro lado siempre. Pueden pasar cosas terribles que si tú de verdad crees que Cristo está a tu lado, no sentirás temor. Fíjense, cuando tenemos esa noción, esa percepción, todo nos parece más fácil, porque sabemos que no estamos solos. Porque aunque nuestros padres, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras amistades, incluso nuestra pareja nos abandone, Cristo Jesús nunca lo hará. Siempre estará ahí a nuestro lado. Somos nosotros lo que lo abandonamos a Él. Alabo su nombre en esta mañana, porque Cristo Jesús está y estará siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Bendito sea su nombre. Pedir gracias a Dios, porque si tú estás ahí escuchando este mensaje, es porque estás buscando el camino correcto, es porque estás buscando soluciones, pero no soluciones humanas, sino solución y respuesta en Cristo.
Estás buscando la dirección correcta que solo se encuentra en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Saben? Cuando Pedro terminó de hablar con Jesús, Jesús le dice: mira, Pedro, tengo tantas ganas de ayudarte. Tengo tanto que hacer por ti. Pero ya es demasiado tarde, Pedro. Has gastado los mejores años de tu vida. Ya tú estás viejo, Pedro. Ya no tengo nada que hacer por ti. Ahora vienes a mí porque se te acabaron las fuerzas. Vienes a mí porque ya no tienes otro recurso. Vienes a mí, Pedro, porque todos los métodos que buscaste no te sirvieron para nada. Yo, la verdad, Pedro, nada puedo hacer por ti. Amados, eso es lo que dice el texto. ¿Es eso lo que dice el texto? ¿Eso fue lo que dijo Jesús? Pues no. Dice el texto que inmediatamente Jesús se levanta y reprende al mar y le dice: calla, enmudece. Y hubo, ¿qué cosa? Hubo grande bonanza. En otras palabras, hubo una gran tranquilidad, una gran serenidad, una gran calma. Pues las condiciones del tiempo volvieron a la normalidad de la misma manera que se encontraba antes de la tempestad. Incluso hasta aquel barco al instante fue restaurado. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso saber que cuando Cristo Jesús llega a tu vida, todo queda restaurado? ¿No es maravilloso saber que cuando Cristo llega a tu vida va a haber grande bonanza, gran tranquilidad, va a haber paz y sosiego en tu vida? ¿No es maravilloso eso, ver cómo Jesús, cuando llega a tu vida, lo restaura todo y lo pone todo en orden? ¿Quieres calmar tu tempestad? ¿Quieres que tu vida vuelva a la normalidad? ¿Quieres salir de esa enfermedad en la que ya los médicos se han cruzado de brazos porque no ven esperanza en ti? ¿Quieres restaurar la relación con tu pareja, con tus hijos, con tu familia y volver a la normalidad para que haya grandes bonanzas en tu vida? Una sola cosa tienes que hacer, querido. Pero, ¿por qué razón? ¿Por qué razón le es tan difícil al ser humano tomar esta decisión? Si lo único que tiene que hacer es una sola cosa: llamar a Jesús para que se haga cargo de tu vida. ¿Por qué nos gusta sufrir tanto? Cuando tenemos la respuesta de todos nuestros problemas a nuestro alcance, ya todo está hecho. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de buscar a Jesús, de depositar tu confianza en Cristo. Muchos corren de aquí para allá buscando respuestas a sus problemas. Se les va el día, llega la noche y al final no resuelven nada. Siguen igual con el mismo problema. O tal vez peor. Escucha bien, querido, la respuesta a todos tus problemas solo la vas a encontrar en una sola persona. Que no se te olvide eso. Y esa persona es tu creador, tu redentor, y se llama Jesucristo. Muchos, como ya les dije, me escriben por las redes sociales. Y con otro hablo personalmente y me dicen que por la situación que está pasando el mundo no lo habían experimentado nunca. Y que, ¿cuándo se acabará esto? Porque ya llevan mucho tiempo en medio de esta pandemia, que ha dejado dolor, sufrimiento, muerte, separación, hambre. ¿Y saben cuál es mi respuesta? La misma respuesta que está aquí en este libro, la palabra de Dios. Les digo que vendrá una crisis peor. Porque lo que estamos viviendo hoy es solo principio de dolores. Porque después de esta pandemia vendrá un nuevo orden mundial, con un nuevo sistema económico, con un nuevo y único sistema de adoración a Dios, incluso obligatorio. Y esto traerá una crisis muy grande en todos los sentidos y en todos los aspectos de nuestra vida. Porque ya
ese libre albedrío, esa libertad que aún todavía gozamos de ella, nos será arrebatada y estaremos bajo leyes rigurosas donde lo que tú piensas como persona, como ser humano, no va a servir para nada. Seremos conducidos como robots. En fin, nos convertiremos en esclavos sin ningún tipo de libertad porque estarán monitorizando tu vida a las 24 horas del día. Y mis amados, muchos se ríen cuando les digo estas cosas. Muchos se burlan y me dicen que eso no puede ser, que soy un fanático, que estoy loco y que todo volverá a la normalidad. Pero no es así. Quiero decirte, mi amigo, que todo esto vendrá. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Quiero decirte algo, mi amado. Solo estarán seguros para esta crisis final aquellos que han perseverado en la fe y se han mantenido fiel a Jesús y a su palabra. Aquellos que han decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos son los que tendrán escrito el sello de Dios en su frente. ¿Saben? No deberíamos temerle a los acontecimientos que estamos viendo y los que están por venir y que son provocados precisamente por el hombre. Reflexionen y ocúpense por la salvación con mucho temor y temblor, porque cuando el Señor le dé la orden a los ángeles que tienen sujetados los 4 vientos en los 4 ángulos de la tierra y le dé la orden de que los suelten, hay de aquellos que no fueron sellados por Dios. Porque si vas allí a Apocalipsis, al último libro de la Biblia, vas a ver en el capítulo 15, capítulo 16, 17 y 18. En esos 4 capítulos podemos ver bien la ira de Dios contra todos aquellos que no fueron sellados y que por ende no se encuentran sus nombres en el libro de la vida. Se comenzarán a desatar las 7 plagas, una por una, y ya no habrá más contemplación, ni consideración, ni misericordia contra aquellos que por muchos años el Espíritu Santo les ha hablado a través de diferentes medios. Y lo único que han hecho es burlarse y solo ocuparse de las cosas de este mundo sin tener en cuenta que lo más valioso, lo más preciado, el tesoro más grande que puedas alcanzar es el reino eterno. Amados, las crisis nos ayudan. Las crisis que llegan a tu vida nos ayudan a encontrar discernimiento. Las crisis nos ayudan a reflexionar. Las crisis nos ayudan a despertar. Y esta pandemia ha despertado a muchos, sí, pero todavía la gran mayoría no ha despertado de esta gran realidad. Y entendemos que muchos no lo harán por muy fuerte que suenen las trompetas, por muy fuerte que soplen los vientos, por mucho que hablemos, por mucho que insistamos, así como lo hizo Noé, como lo hizo Juan el Bautista y como lo hicieron los demás mártires de la Biblia y los tantos de miles de hijos de Dios a través de los años y de los siglos. Estas personas no despertarán, desafortunadamente. Pero si tú estás escuchando este mensaje, no lo estás escuchando por casualidad. Despiértate y despierta a tus seres amados y a todos los que están alrededor tuyo, porque todo aquel que no ha despertado para este tiempo, y no es que no haya recibido visión y claridad sobre las cosas, porque el Espíritu Santo está sobre toda la humanidad y a todos nos habla por igual, pero estos que no han despertado de esta cruda realidad serán los que sufrirán las consecuencias de esas terribles plagas enviadas por Dios. Miren, amados, las crisis que vienen y están ahí a la puerta, vienen para todos. Incluso vendrá una persecución muy fuerte para el pueblo de Dios, pero para todos aquellos que se encuentran arraigados, cimentados en la verdad y sobre todo en la fidelidad a Cristo, no deberíamos preocuparnos. No deberíamos preocuparnos por nada de lo que venga en contra nuestra. Hay muchas promesas en su palabra que nos beneficiarán en cualquier circunstancia de nuestra vida. Sí. Si vamos al Salmo 32, versículo 7, podemos escuchar y leer allí que dice: tú eres mi refugio y de la angustia me preservarás, y con cánticos de liberación me rodearás. No hay esperanza y seguridad
en esta sola frase, en este solo versículo. Si vas también al Salmo 91:4, dice que con sus plumas Él nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Por eso no debemos temer, amados. También dice el versículo 11 que enviará a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos y que de la mano nos tomarán para que nuestros pies no tropiecen en piedra. ¿No es maravilloso escuchar eso? Y si vas a Proverbios capítulo 18, versículo 10, dice que el nombre de Jehová es torre fuerte. Mis amados, a Él correrá el justo y será levantado. Pero qué tristeza para todos aquellos que no alcancen a tener el sello de Dios en su frente. Sus angustias, su dolor, su desesperación serán tan grandes que desearán que las rocas se desprendan y caigan sobre ellos. ¿Sabe? Dice Isaías, el capítulo 26, versículo 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Ay de los moradores de la tierra, mis amados, cuando ese día llegue. Incluso hasta aquellos que no murieron en Cristo serán levantados después del milenio. Serán levantados del sepulcro por un solo motivo. Porque ellos tienen que ser juzgados. Ellos tienen que ser juzgados también para ser condenados a una muerte eterna. Pero antes de ser condenados tienen que ver la gloria de Cristo. Tienen que ver a Cristo descender junto a sus redimidos. Ellos tienen que recordar cada rostro y cada palabra que se les dijo con respecto a la salvación mientras estaban en vida. Para todos aquellos que hemos estudiado este sagrado libro, la palabra de Dios, que por cierto, todos tenemos acceso a Él y hemos conocido la verdad que se encuentra plasmada aquí. Sabemos que en el capítulo 14, versículo 7, se habla de un juicio que le pondrá punto final a este mundo de pecado. Y tenemos que tener en cuenta que este juicio tiene 3 etapas, donde la primera etapa se hace llamar juicio investigador. Ahora, para aquellos que no han estudiado nunca, ¿qué es un juicio investigador? Este juicio investigador, mis amados, comenzó en el año 1844, cuando nuestro Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Pues hace 177 años que la humanidad, que todos nosotros estamos siendo investigados y juzgados. Y miren, mis amados, para poder condenar a una persona de cualquier delito, tiene que haber un tribunal o una corte. Y esta corte está compuesta por un juez, un abogado, testigos, un acusador y un acusado. ¿No es así? Nosotros estamos viviendo esta primera etapa de este juicio, donde el juez es Dios, Jehová fuerte, poderoso, omnipotente, pero también misericordioso. Como abogado tenemos a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador y Redentor, y como testigo tenemos muchos testigos. Tenemos a los ángeles del cielo. ¿Y por qué ellos son los testigos? Porque son los que llevan el control absoluto de nuestras actividades, de todo lo que hacemos y de todas nuestras obras en esta tierra. ¿Sabes? Muchas personas, principalmente en nuestro trabajo, se burlan cuando le decimos que los días comienzan y terminan a la puesta del sol. Porque para la humanidad el día termina a las 12 de la noche y a las 12:01 comienza el nuevo día. Y esta verdad va en contra de la Biblia. Va en contra de la palabra de Dios. Por eso desconocen que a la puesta del sol existe lo que se llama un relevo. Pues el ángel que estuvo contigo toda la noche y todo el día es relevado por otro ángel y este llevará el informe de todo lo que hiciste en esas 24 horas que estuvo contigo. Y lo anotará en los registros, en los archivos, en los libros. Y allí quedará plasmado hasta que llegue el momento de tu juicio. Ahora, ya sabemos quién es el juez, quién es el abogado y quiénes son los testigos. Como acusador tenemos al diablo y nosotros, toda la humanidad,
somos los acusados. Somos los que estamos involucrados en ese juicio investigador que durará hasta un pequeño tiempo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Cuando Él se despoje de su ropa sacerdotal, cuando Él termine su trabajo como abogado e intercesor nuestro y diga, hecho está, sucederá algo que para muchos será de gozo y de un gozo eterno, pero para muchos otros será terrible, porque cuando Él salga del lugar santísimo, donde se está llevando a cabo este juicio investigador, se cerrará la gracia. ¿Y qué es la gracia, mis amados? Pues es un regalo que nos otorga Dios sin merecerlo, para alcanzar la vida eterna. Es un beneficio gratuito porque todo está hecho. Solo tienes que hacer una sola cosa, hacerle fiel a Dios en medio de esta crisis y la crisis final que nos espera. ¿Sabes? La gracia es un don, es un favor, es un regalo. La gracia es perdón. Y cuando se cierre ya no habrá esperanza para aquellos que en este juicio investigador fueron declarados culpables. Escucha bien, mi amado. Esto no es juego. Estás jugando con tu salvación. No creas que después que tú vayas al sepulcro, si no mueres en Cristo, ya tú no vas a saber nunca más nada. Tú vas a ser resucitado de nuevo, porque tú tienes que ver la gloria de Dios y tienes que ver el rostro de aquellas personas que te hablaron muchas veces de la verdad y de la salvación. ¿Sabes? Después de esto vendrá la segunda etapa de este juicio, que comenzará cuando nuestro Señor Jesús venga con poder y gloria en busca de aquellos que en medio de todas las crisis que pasaron supieron depositar su fe y su confianza en Él, manteniéndose firmes en su amor, en su verdad y en sus promesas. Pues a partir de aquí comenzará lo que dice Apocalipsis 20, que habla sobre el milenio y sobre la exterminación del pecado y los pecadores. Pues esta segunda etapa del juicio se conoce como juicio de comprobación, donde en esos 1000 años que estaremos con nuestro Señor Jesús en el cielo, se comprobará con pruebas visibles todo lo que fue investigado en la primera etapa del juicio. Después de estos 1000 años, viene la tercera etapa. Viene la tercera etapa de este juicio, que se hace llamar juicio de ejecución o sentencia final. Y es ahí donde serán levantados del sepulcro todos aquellos que no murieron en Cristo, para ser juzgados y condenados. Dice Apocalipsis 20, versículos 12 y 15. Versículo 2 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 15 dice, y el que no se halló, escucha bien, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué les hago saber esto, mis amados? Porque lo que en verdad debería preocuparnos a nosotros, escucha bien, no son los acontecimientos que estamos viviendo, no son las crisis que han pasado, las que están pasando y las que están por pasar por nuestra vida. Porque si tú estás arraigado, si tú estás cimentado en esta roca, en esa roca eterna que tiene como nombre Cristo Jesús, podrán venir fuertes vientos, podrá venir una gran tempestad, podrán venir las crisis que vengan, incluso podrás perecer en el intento al cruzar por una de estas crisis, pero eso no será el final para ti. Solo irás a descansar hasta que venga nuestro Señor y te levante del sepulcro para vida eterna. Sí. ¿O es que te has olvidado de las promesas que te hace nuestro Señor Jesús? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 25, Él te dice que todo aquel que luche por salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de Él la hallará. En otras palabras,
aquel que pierda su vida por causa de él se salvará. Porque de no ser así, entonces, ni Pablo, ni Pedro, ni los apóstoles, ni todas las personas que han muerto en Cristo y por Cristo serán levantados del sepulcro cuando Él venga con poder y gloria para vida eterna. Amados, deberíamos enfocarnos y preocuparnos mucho. Yo diría muchísimo por lo que está sucediendo en este momento en el cielo con ese juicio investigador. Porque en dependencia del veredicto, en dependencia del fallo o de la decisión que se dicte sobre ti o sobre mí y sobre esta humanidad, dependerá nuestro futuro, dependerá nuestro destino, dependerá nuestra vida. Así que no te preocupes por lo que estés pasando en estos momentos, ya sea una crisis familiar, ya sea una crisis financiera, una crisis emocional, una crisis por estar luchando con alguna enfermedad, pues nada por lo que estemos pasando debería preocuparnos. Sí, sabes, si no buscamos prepararnos espiritualmente ahora, que todavía queda un poquitico de tiempo, si no arreglamos nuestra cuenta con nuestro Señor Jesús, si no fortalecemos nuestra relación con Él, entonces no esperemos, escucha bien, no esperemos ni mucho menos pensemos que para los días malos que se avecinan estaremos listos y preparados para enfrentarlos. Sabes, un día nuestro Señor Jesús vendrá a este mundo y formará dos grupos. Un grupo lo pondrá a su derecha y el otro a su izquierda, separando así el trigo de la cizaña, separando de esa manera las ovejas de los cabritos. Las ovejas estarán a su lado derecho y los cabritos a su lado izquierdo. A todos los que estén a su derecha les dirá: venid, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A todos los que están a su izquierda les dirá con mucho dolor en su corazón: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amados, es triste, pero el que se pierda se perderá porque así lo desea, lo hará por su propia voluntad. Así que tú decides si prepararte espiritualmente, fortaleciéndote cada día, estudiando la palabra de Dios, obedeciendo los mandatos divinos, practicando la justicia y ganando almas para Cristo, o decides seguir tras las cosas de este mundo, pensando y creyendo, como me escriben muchos, que esta crisis es pasajera y que todo volverá a la normalidad y la vida seguirá como era antes. Reflexiona, mi amado. Reflexiona en este mensaje. Reflexiona en este mensaje, mi amigo. Reflexiona en este mensaje, mi familia. Porque Cristo Jesús quiere salvarte. Cristo quiere verte en el lado derecho de esos dos grupos que Él formará cuando venga a dar un final a la historia de este mundo. Sabes, quiero terminar con esta cita de la sierva de Dios que fue escrita hace unos 139 años atrás en su libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 71, primer párrafo. Y dice así, dice ella: ahora es el momento de prepararse, porque el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Amados,
porque el tiempo es breve. Ya no queda mucho tiempo. El Espíritu Santo se está retirando de este mundo. Y cuando se cierre la gracia, ya no habrá esperanza alguna para aquellos que no quisieron escuchar los mensajes, las exhortaciones y las amonestaciones de Cristo. Medita en esto, reflexiona, porque quiero verte conmigo en el reino eterno. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de Cristo Jesús sea siempre, siempre contigo.